En su batalla con Ucrania, Rusia se ha encontrado con una pared casi impenetrable en forma de Occidente. La alianza de la OTAN de naciones occidentales ha ido incrementando constantemente sus esfuerzos defensivos nacionales e internacionales. Finlandia, el nuevo miembro de la alianza, permitió a las tropas estadounidenses acceder a más de 12 bases militares en su territorio. Esto le da a los Estados Unidos y posiblemente al resto de la OTAN un acceso sin obstáculos a bases que estarían a solo millas de territorio ruso. Pero mientras Rusia intenta construir la nueva cortina de hierro, algo igualmente importante se gesta en el lejano oriente, específicamente en Japón. Japón ha buscado la neutralidad desde su desastrosa participación en la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación de Estados Unidos. Pero en el siempre cambiante paisaje geopolítico, el país ha reformado lentamente sus políticas exteriores. La culminación de estos cambios llega con la llegada del nuevo primer ministro japonés Shigeru Ishiba y sus ambiciosos planes para el futuro del país. Japón parece ser consciente del emergente nuevo orden mundial, donde Rusia se ha aliado con China para desafiar la influencia de Estados Unidos, casi en solitario. Dado que es improbable que Rusia logre lo que desea de la OTAN y Occidente, podría optar por expandir su influencia en el este como segunda mejor opción. Japón sugiere formar una versión oriental de la OTAN para prevenir precisamente eso. Al hacerlo, Japón asestaría un duro golpe a los planes de Rusia. Ishiba considera que el Indo-Pacífico es una de las zonas más vulnerables y volátiles en la geopolítica actual. Veamos por qué. Alberga algunas de las mayores economías y poblaciones del mundo, como China, Japón, Corea del Sur, India, Rusia, Filipinas, Australia y Singapur. Pero casi ninguno de estos países ha ratificado acuerdos defensivos con otras grandes economías, excepto quizás China y Rusia. Ishiba está preocupado porque la falta de un sistema colectivo de autodefensa como la OTAN hace que los países sean más propensos a actuar en su propio interés en lugar de colaborar para crear bloques militares. Y hay cierta validez en la afirmación. China ha ido incrementando gradualmente su ejército y la osadía de sus maniobras militares. A mediados de octubre, el país desplegó un portaaviones, aviones de guerra y otros buques lo más cerca posible de la costa de Taiwán, en un claro ejercicio para sellar y bloquear los puertos taiwaneses en un conflicto China-Taiwán simulado. La situación geopolítica irregular de Taiwán, con reconocimiento parcial de la Organización de las Naciones Unidas y apoyo militar limitado de Estados Unidos, complica aún más los asuntos en la región. De hecho, Estados Unidos no tiene un tratado de defensa oficial con Taiwán, por lo que su presencia en la zona no indica que realmente ayudaría a Taiwán en caso de una posible escalada del conflicto. La respuesta de Ishiba, una variante oriental de la OTAN para remediar los problemas en el Indo-Pacífico, con una idea doble del primer ministro japonés. Primero, busca establecer una alianza de defensa análoga a la OTAN en el Pacífico, que incluiría a Corea del Sur, Australia, Singapur y Filipinas, posiblemente liderada por Estados Unidos. En segundo lugar, Japón busca expandir su presencia militar más allá de sus fronteras, utilizando bases militares estadounidenses en el Pacífico, como la de Guam, un territorio de Estados Unidos. La primera solución conduce en parte a la segunda, y ha sido rápidamente considerada problemática por Estados Unidos y Rusia por varias razones válidas. En esencia, la idea es simple. Imita los objetivos básicos de la OTAN de unir a varias naciones del Indo-Pacífico contra amenazas externas, mientras crea consistencia interna entre ellas en política exterior. Sin embargo, Ishiba no tiene planes concretos sobre cuáles países serán los candidatos más probables para ser miembros de la propuesta OTAN asiática. Australia e India ya están en una alianza informal con los Estados Unidos y Japón, el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral o Quad, que se enfoca en intereses estratégicos, económicos y humanitarios amplios. Cuando se creó el Quad en 2007, el entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe, lo imaginó como una red multinacional de aliados. Pero en 2008, el miedo de Australia a una represalia económica de China contra los miembros del Quad llevó a la disolución de la alianza. Sin embargo, el Quad fue reinstaurado en el 2017 con los mismos miembros y prácticamente el mismo objetivo que antes. Aunque el Quad no es una alianza militar formal, Japón podría buscar usar los diálogos bilaterales que permite para instar a los miembros a convertirlo en un pacto defensivo oficial. Japón probablemente también esté interesado en usar el Quad como un trampolín, primero aceptando nuevos miembros como Corea del Sur y Singapur. Ambos son economías y militares formidables por sí mismos, antes de convertirlo en algo más parecido a la OTAN. Japón busca frenar la influencia de China y Rusia en Asia mediante la creación de más pactos militares en la región. Con ese fin, ambas naciones han comenzado a mostrar su músculo en la región. China y Rusia han iniciado ejercicios militares conjuntos más sofisticados en la región. En septiembre, aviones rusos violaron las aguas territoriales y el espacio aéreo de Japón,
provocando que la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón, movilizara sus F-35 y F-15, lanzando bengalas de advertencia. Esta fue la primera vez que la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón advertía directamente a tropas extranjeras, seguida de una protesta de Japón contra las acciones de Rusia por vía diplomática. Esto pudo haber impulsado a Japón a frenar futuras infracciones alineándose con otras naciones del Indo-Pacífico. Sin embargo, el proceso por el cual Japón podría estar planeando hacer eso probablemente será lento si se promulga oficialmente en absoluto. Un movimiento repentino de Japón, como reclutar naciones en una alianza defensiva, podría provocar que China y Rusia tomen medidas más agresivas. En esencia, la alianza Rusia, China y Japón, buscando aliados, ha llevado a un estancamiento en la región. Las preocupaciones de Japón se intensifican debido a su cercanía con dos países que poseen arsenales nucleares. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que demostró el poderío de las armas nucleares y dejó a Japón bajo ocupación estadounidense, los japoneses introdujeron los 3 principios no nucleares en 1967. Los principios prohibieron a Japón poseer, fabricar e introducir armas nucleares en sus capacidades militares. Los principios no nucleares, seguidos por los 4 pilares de la política nuclear un año después, comprometieron a Japón a usar pacíficamente la energía nuclear y le permitieron gozar de las políticas de disuasión nuclear extendida de Estados Unidos. Esto implicaba que Estados Unidos debía contraatacar los misiles nucleares dirigidos a Japón. Los tratados iniciales fueron reafirmados con el Tratado de No Proliferación en 1976 y el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares en los 90, que restringía a Japón de tener los medios para desarrollar y desplegar armas nucleares. A pesar de que Estados Unidos tiene más bases militares y tropas en Japón que en cualquier otro lugar del mundo, exceptuando su propio territorio, Japón nunca ha albergado armas nucleares estadounidenses. Una propuesta en 2017 para hacerlo fue rechazada por el gobierno de entonces. Sin embargo, las administraciones japonesas recientes se han mostrado cautelosas con este enfoque por 2 motivos. Corea del Norte inició pruebas nucleares independientes en 2006, contradiciendo las prohibiciones mundiales sobre dichas pruebas. Además, Corea del Norte ha probado frecuentemente sus capacidades de misiles balísticos, disparándolos por encima del archipiélago japonés hacia el Océano Pacífico. Las pruebas balísticas se aceleraron recientemente debido a que el mundo prestó más atención al conflicto en Ucrania que a las pruebas de misiles de Corea del Norte. Las pruebas a finales de 2022 demostraron que Corea del Norte ya poseía la capacidad de apuntar a Guam con misiles balísticos, al menos en teoría. Debido a la cercanía entre Corea del Norte y Japón, este último podría ser un posible blanco de agresión norcoreana en el futuro. La segunda razón es, por supuesto, Rusia. Rusia decidió abandonar las prohibiciones de pruebas nucleares a finales de 2023 tras negarse a participar en la nueva iniciativa del Tratado Strategic Arms Reduction Treaty con Estados Unidos, para rastrear inspecciones de arsenal nuclear. Rusia justificó sus acciones siguiendo el ejemplo y alineándose con las políticas de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, toma nota de la fecha de la renuncia. Al comenzar la guerra en Ucrania, Rusia utilizó su política de disuasión nuclear poco clara para disuadir a la OTAN de ayudar a los ucranianos. Durante los primeros 2 años y medio de la guerra, la amenaza nuclear funcionó, hasta cierto punto. El Kremlin reaccionó a los anuncios de donaciones, señalando su política de defensa nuclear, insinuando que las acciones de la OTAN amenazaban directamente al país y justificarían una respuesta nuclear. Esto conllevó a donaciones cruciales de equipamiento y armamento militar moderno de la OTAN, a veces con retrasos de meses. Pero en 2024 la OTAN traspasó cada vez más los límites de Rusia, desatendiendo sus advertencias. Ninguna de las amenazas se materializó, ya que Ucrania logró mantener su territorio por más tiempo del previsto por los analistas. Sin embargo, Putin ha insistido en mantener los mismos niveles de amenazas. Luego, en noviembre, Rusia anunció otro cambio en su doctrina nuclear, esta vez proponiendo que la ayuda convencional de un país que tenía arsenales nucleares podría resultar en una respuesta nuclear. China acumuló un arsenal de 500 ojivas nucleares para 2023, ubicándose en tercer lugar después de Estados Unidos y Rusia en número total de armas. China se ha mantenido como uno de los principales aliados de Rusia, sosteniendo su economía tras el inicio de la invasión. Considerando estos elementos, es sencillo entender la delicada situación de Japón. La OTAN tiene una política de disuasión más sólida contra las armas nucleares, y sus defensas militares combinadas en Europa le otorgan una protección significativa contra Rusia. Asimismo, las principales ciudades rusas están peligrosamente cerca de sus vecinos europeos. Incluso si Rusia lanza armas nucleares, será rápidamente contraatacada por Estados Unidos y Europa y enfrentará las consecuencias de su propio arsenal. Japón carece de esas protecciones geográficas.
Como una isla sin tratados de defensa militar generalizados, Japón será un objetivo relativamente fácil si Rusia lanza armas nucleares desde su base de submarinos en Kamchatka hacia su territorio. Japón busca eliminar de raíz ese tipo de amenaza. Considerando esto, los comentarios de Ishiba sobre establecer una nueva OTAN en el Indo-Pacífico implicarían directamente nuevas políticas amplias de disuasión y detección nuclear. También podría implicar un cambio en las estrictas políticas nucleares de Japón. Actualmente, las políticas japonesas se mantienen, pero sus aspiraciones de una nueva defensa nuclear podrían cumplirse con las propuestas de alianza con Corea del Sur. En 2023, Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron que este último país tendría acceso a un submarino nuclear. Esto fue resultado de la expansión de Corea del Norte de sus pruebas de misiles balísticos y armas nucleares, como se mencionó antes. A diferencia de Japón, Corea del Sur tiene mayor apoyo público y político para obtener armas nucleares. Por tanto, el acuerdo de 2023 con Estados Unidos probablemente sea solo el comienzo, con la posibilidad de que el país obtenga más armas de Estados Unidos o inicie un programa armamentístico independiente. Con las aspiraciones japonesas de mantener alianzas con naciones del Indo-Pacífico, que también son aliadas de Estados Unidos, Corea del Sur parece una elección natural para un pacto defensivo. Ambos países son vecinos de China y Rusia, y han estado bajo amenazas directas de las pruebas armamentísticas de Corea del Norte. Y hay otro aspecto más de por qué Japón necesita mantener una alianza más fuerte. Economía. El Indo-Pacífico representa cerca del 60% del comercio internacional, pasando por las aguas de China y Japón. Japón fue de los primeros países en notar el veloz crecimiento de la economía china a inicios de los 2000, bastante antes que sus aliados occidentales. En 2013, se hizo evidente que China presionaba para convertirse en un importante actor geopolítico mediante sus capacidades económicas e industriales. China ha presionado para extender su influencia en la región, particularmente a través de sus reivindicaciones territoriales en los mares del sur y este de China. Las reclamaciones territoriales de China en la zona se superponen con las de casi todas las demás naciones de la región. Las zonas económicas exclusivas de Corea del Sur, Japón y China chocan en el Mar del Este de China de varias maneras. Esto se debe a que el mar, de solo 360 millas náuticas de ancho, no tiene la anchura necesaria para acomodar cada zona que se extiende por 200 millas náuticas. China afirma tener derecho a una zona económica extendida como parte de su plataforma continental, adentrándose en aguas japonesas. Esto se ha agravado debido al descubrimiento de un importante depósito de gas natural en el mar de China Oriental, en el área donde se superponen las zonas económicas. China perforó el pozo en su lado del depósito de gas natural, a pesar de que Japón insistió en no explotarlo antes de resolver la disputa de la zona económica. Pero quizás incluso más importante que las zonas económicas es el hecho de que China ha financiado programas económicos e infraestructuras en todo el Indo-Pacífico e incluso más allá. Uno de los programas más destacados es la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, que busca establecer rutas comerciales terrestres y marítimas entre China y varios países en desarrollo. En resumen, la Iniciativa del Cinturón y la Ruta busca que China establezca una ruta comercial más favorable para acceder al petróleo exportado por el Medio Oriente. Una ruta terrestre que conecte China con Pakistán permitiría que el transporte de petróleo evite las rutas marítimas del Indo-Pacífico, utilizando solo una parte del Golfo Pérsico para viajes internacionales. Para lograr eso, China ha invertido millones de dólares en países del Indo-Pacífico. Esto ha alterado los acuerdos existentes promovidos por países desarrollados de la región, especialmente Japón, Corea del Sur y Australia. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China puede verse como otro intento del país para contrarrestar la influencia de los Estados Unidos en la región, y parece haber comenzado a dar frutos. Según Ishiba, la disminución de la influencia e intervención de Estados Unidos en la región, especialmente durante el gobierno de Biden, ha sido una de las principales razones por las que propuso sus planes similares a la OTAN. La administración japonesa teme que si China permanece sin control, podría convertir su influencia económica sobre sus vecinos en el Indo-Pacífico en una influencia militarista. Aún así, hay otra traba importante en los planes de Japón para crear una alianza de defensa mutua en la región: India. India podría considerarse la segunda economía más grande y relevante de la región tras China. Sin embargo, India y China tienen una larga historia de disputas territoriales y oposición geopolítica. Paradójicamente, ambos países son miembros de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, una alianza económica que incluye a Rusia. India y China han reemplazado a Europa como los mayores importadores de petróleo y gas ruso. India ha estado trabajando en la construcción de vínculos económicos adicionales con Rusia. Sin embargo, India, Japón, Australia y Estados Unidos son miembros del Quad. El Quad es quizás uno de los puntos de partida más naturales de una alianza tipo OTAN en Asia.
siendo los 4 miembros países con grandes economías. Pero también es una alianza no militar. Es importante destacarlo, ya que todos estos países tienen disputas con China y aspiran a realizar ejercicios militares conjuntos entre ellos. Esto ha enfurecido a China varias veces, poniendo en duda que India se convierta en un miembro clave de la alianza. Si Japón tiene como objetivo hacer un nuevo pacto de defensa militar que sofocaría la influencia militar de China y por extensión de Rusia contra ella y sus aliados cercanos, India probablemente sería un miembro natural, considerando que ha tenido problemas con China en el pasado. No obstante, el hecho de que India tenga profundos lazos económicos con Rusia va en contra del principal objetivo de Japón para la alianza. Además, las relaciones de India con los Estados Unidos generalmente han sido positivas, firmando acuerdos para el equipamiento militar e inversión en la región. Sin embargo, las opiniones divergentes sobre Rusia podrían estancar esas relaciones. Sin India en la alianza, países como Corea del Sur y Australia perderían un importante socio económico y militar en la región. Como se esperaba, las acciones de Rusia en la guerra en Ucrania han polarizado las relaciones en la región, especialmente con India. A pesar de utilizar petróleo y gas rusos, India no apoya completamente la agresión y los planes rusos, especialmente sus intentos de construir un nuevo bloque económico y militar en la región, con China y Corea del Norte. Esta red de conexiones geopolíticas, que aparentemente tiene a India en el centro, podría deshacer los planes de Japón de intentar crear una alianza. Pero con Trump ahora en la Casa Blanca, quizás India no sea una preocupación tan grande. A pesar del temor sobre cómo Trump guiaría la política exterior de Estados Unidos, ambos líderes ya han tenido un buen inicio en la construcción de una relación próspera y de beneficio mutuo. Trump e Ishiba han declarado que los países trabajarán juntos para mejorar la seguridad en la región mientras persiguen una nueva edad de oro en las relaciones entre Estados Unidos y Japón. Ishiba también reveló planes para comprar gas natural licuado hecho en los Estados Unidos y expandir la inversión en la economía más grande del mundo a $1 billón. Esto sucede mientras Trump anuncia fuertes aranceles a las importaciones de Canadá, China y México. Con Japón evitando la primera ola de aranceles, se espera que la tendencia siga y el comercio entre ambos países prospere. Pero aún no se sabe lo que podría hacer Estados Unidos, especialmente con la guerra en Ucrania en pleno auge. Trump ya había señalado que tiene algunos grandes planes sobre cómo abordar los acuerdos de paz y ya ha rechazado a Putin al anunciar que la guerra ya debería haber terminado. Sin embargo, Ishiba deberá evaluar cuán dispuesta está la nueva administración de Estados Unidos para fomentar lazos económicos con Europa y el Indo-Pacífico si quiere que la versión asiática de la OTAN tenga oportunidad en el escenario geopolítico global. ¿Crees que Japón cambiará su tendencia pacifista? ¿Una OTAN Indo-Pacífica sería un buen disuasivo? Gracias por ver y deja tus comentarios abajo. Ahora ve y revisa, ¿Japón acaba de darle a Rusia un golpe devastador? O haz clic en este otro video en su lugar.